أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرم علينا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين. Assalamu alaikum a todos, daros la bienvenida una vez más, una semana más, un día más, a esta tarde de este noble mes de Ramadán en el que nos encontramos y en el que estamos tratando de aprovechar estas tardes para conocer un poco mejor al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Y por qué queremos conocer al mensajero sallallahu alaihi wasallam? Porque hemos dado ya todas las razones posibles, habidas y por haber, pero principalmente porque es nuestro modelo, es nuestro ejemplo. ¿Y cómo vamos a seguir un ejemplo, cómo vamos a tomar un modelo en nuestras vidas si no lo conocemos? Pero por encima de ello es que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dicho que en el seguir al mensajero sallallahu alaihi wasallam encontraremos el amor de Allah subhanahu wa ta'ala y conociendo al mensajero de Allah le amaremos y ese amor con el permiso de Allah nos hará estar con él en el jardín. Ayer estuvimos hablando de esos primeros años de vida del profeta sallallahu alaihi wasallam. Hablamos de su nacimiento, de los maravillosos sucesos que tuvieron lugar en su nacimiento. Hablamos de su primera infancia con los Banu Sa'd, con Halima, con su marido, el suceso de la apertura del pecho, cómo allá donde él iba, sallallahu alaihi wasallam, todo era reverdecido por su baraka, todo estaba alumbrado con su luz y con su baraka, y ese camella que antes no daba leche comienza a dar leche, esas ovejas que antes no daban leche comienzan a dar leche, incluso aunque pastaban del mismo sitio del que pastaban el resto de las ovejas del resto de la gente de los Banu Sa'd. Y finalmente llegamos ayer a cuando Amina va de viaje junto con el mensajero sallallahu alaihi wasallam a Medina, a Yathrib, a visitar a los Banu Najjar, y allí enferma y allí fallece. Y entonces vuelve el profeta sallallahu alaihi wasallam a Mecca y se hace cargo de él su abuelo Abdul Muttalib, al que ya conocemos, del que ya hemos hablado largo y tendido acerca de él. Su abuelo siente una predilección, un amor y un cariño tremendo por él, sallallahu alaihi wasallam, pero a la edad de 8 años, cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam contaba con 8 años de edad, también su abuelo Abdul Muttalib fallece. ¿Y quién se hace cargo de él? Se hace cargo de él entonces su tío Abu Talib, que no era el más rico de sus tíos, no era el de mayor prestigio de entre sus tíos, no era el que más riquezas o el que más respeto tenía entre los Quraysh, pero ¿quién era? Era el de mejor carácter, era el que tenía un corazón más refinado. Y cuando Abdul Muttalib está en sus últimas voluntades con todos sus hijos, lo que le preocupa es quién se va a hacer cargo de este huérfano, quién se va a hacer cargo de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y se ofrecen los más ricos de entre sus tíos, pero él no lo acepta. Acepta únicamente a Abu Talib, porque dice, él es un huérfano, sallallahu alaihi wasallam, y los corazones de los huérfanos necesitan cariño, necesitan amor, necesitan ternura. Dice, y tú, de entre todos mis hijos, eres el que mejor reúne, el de mayor elevación en estas cualidades. Y por eso Abu Talib se hace cargo de su sobrino, sallallahu alaihi wasallam. Pero no solo Abu Talib, también su esposa. La esposa de Abu Talib se llamaba Fátima. Y es curioso porque en muchos libros de Sira no es mencionado el papel de Fátima, pero el papel de Fátima es un papel fundamental. Cuando fallece, años más tarde, el mensajero sallallahu alaihi wasallam se entristece muchísimo por ello
y llora tiene un largo duelo por ella. Y los sahaba le preguntan por la profundidad de su duelo. Bueno, sí, una mujer que te quiso, que te trató bien y todo eso. Pero Sallallahu alaihi wasallam le dijo, no, Fátima era mi segunda madre. Me daba de comer antes que a sus propios hijos. Incluso me daba de comer y no les daba de comer a ellos. Me peinaba, me perfumaba. Realmente, para mí, fue como mi madre o como mi segunda madre. Y hizo un dúa muy bonito por ella, que recogen algunas transmisiones, que dice que Allah te perdone, oh madre, y que te recompense con lo mejor, que te tenga en su misericordia. Ciertamente tú eras mi madre después de mi madre. Me alimentabas cuando tenía hambre y me dabas los bocados más sabrosos. Me vestías cuando tú misma no tenías nada que vestir y lo hacías todo para ganarte la complacencia de Allah, ansiando la buena morada del más allá. Y se dice en otra transmisión que Sallallahu alaihi wasallam dijo, vendió su camisa de este mundo por la vestimenta del jardín. Y Allah subhanahu wa ta'ala sabe más, pero Fátima, la esposa de Abu Talib, tuvo un trato maravilloso con Sallallahu alaihi wasallam. Le quería muchísimo y siempre le trataba muy bien, como Abu Talib, por supuesto, también lo hacía. Nadie comía sin que Muhammad sallallahu alaihi wasallam estuviera sentado, y Abu Talib mencionaba un aspecto muy curioso entre comillas, pero no es más que la baraka del profeta sallallahu alaihi wasallam, que decía, cuando nos sentábamos todos a comer, si estaba el chico era sallallahu alaihi wasallam, sobraba comida y era la misma cantidad, pero si no estaba el chico, escaseaba. Por eso siempre esperaban, no, esperad todos a que venga el chico, a que venga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto era así, por su baraka. Este amor de Abu Talib y de su esposa Fátima por el mensajero sallallahu alaihi wasallam se mantuvo con el paso de los años. Y fue lo que hizo que Abu Talib se mantuviera firme como una roca a la hora de proteger a Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la ira de los Quraysh. Y lo veremos más adelante cuando lleguemos a ese momento. Pero era tan dulce, sallallahu alaihi wasallam, era tan sensible, era tan compasivo ante el sufrimiento de los demás, que su bondad era tal, su generosidad era tal, su justicia era tal, que a pesar de ser un chico joven, ya empezó a ganarse el apodo de Al-Amin, el veraz, el sincero, el digno de confianza. Y este apodo con el que sallallahu alaihi wasallam se le conocía, el mensajero de Allah se aferró a él hasta el día de su muerte, porque jamás salió de su boca una sola mentira. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam contaba con unos 12 años de edad, según lo más fidedigno, ve que su tío está preparándose para hacer un viaje de negocios, una de las famosas caravanas que iba hacia la zona del Sham. Y claro, y se da cuenta de que en todos esos preparativos no entra él, de que él, sallallahu alaihi wasallam, no contaba entre los planes para irse. Y va a su tío y le dice, Abu Talib, ¿con quién me vas a dejar en esta ciudad? No tengo padre, no tengo nadie que se apiade de mí. Y Abu Talib entonces, conmovido por el llanto, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam lloraba porque era su único apoyo, decide llevárselo con él. Se lo lleva con él y es cuando tiene lugar el famoso suceso que todos conocemos de con el monje, con el ermitaño, con el monje Bahira. Llegan a Busra, es una parte en la zona de Siria, en las proximidades de Hurán, que estaba bajo el imperio romano en ese tiempo, donde había un monje conocido como Bahira, aunque también se le llamaba Jorge, se le llamaba como el monje Jorge. Este monje, este sacerdote, era conocedor de los libros revelados con anterioridad. Las caravanas de los Quraysh solían pasar por ahí,
pero Bahira nunca les hacía ni caso. Pero en esa ocasión sí lo hizo. Y lo hizo porque vio dos signos, y Allah sabe más sobre la veracidad o no de estos signos, pero vio que con esa caravana había una nube que cubría a uno o dos de los pasajeros en todo momento, y que cuando se pararon a descansar en la parte de abajo del valle, él estaba en la parte de encima del valle, esa nube se colocó también sobre uno o dos de ellos, y que el árbol bajo el que se pasaron a descansar como que los cubrió todavía más para darles todavía más sombra. Hay quien dice que esto no sucedió, hay quien dice que sí. Nosotros no estamos aquí para juzgar, nosotros estamos aquí para llenar nuestros corazones de amor por el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces, viendo estos gestos, Bahira se decidió, dijo, tengo que ver qué es lo que está ocurriendo aquí, porque eso eran parte de los signos que había leído en esos libros revelados con anterioridad, de la llegada del último de los profetas, de la llegada del último de los mensajeros. Y entonces se dirige a ellos y dice, voy a hacer una comida, quiero que todos, absolutamente todos, no podéis dejar a nadie atrás, estáis invitados y quiero que acudáis a esta comida. Hace la comida, la prepara y van todos. Y Bahira comienza a mirar uno por uno a los ojos. Comienza a mirarles. Se fija en ellos y dicen, no estáis todos. Dicen, no, hemos dejado al chico más joven, que estaba cansado, lo hemos dejado con las cosas de la caravana y con los camellos y eso. Dijo, os dije que trajerais a todos. Y le mandan llamar. Y cuando lo traen a su presencia, Bahira le mira fijamente y pregunta, ¿quién es el padre de este chico? Y Abu Talib, que por su amor, por su cariño, por su afecto hacia él había tomado ese papel de padre, dice, yo soy su padre, es hijo mío. Y Bahira le dice, no, no puede ser. Y dice, vale, es cierto, es el hijo de mi hermano, su padre murió antes de que él naciera. Y Bahira dice, así es como tiene que ser, este chico no puede tener padre. Y a continuación se dirige a Muhammad sallallahu alaihi wasallam y empieza a hacerle una serie de preguntas, pero comienza diciendo, Wal-Lat y Wal-Uzza. Al-Lat y Al-Uzza eran dos de los más famosos y grandes ídolos de los Quraysh. Cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam, que tenía 11, 12 años, escucha eso, le interrumpe y le dice, pregúntame todo lo que quieras, pero no menciones esos nombres en mi presencia. Los detesto, los odio con todo mi corazón. Bahira dice, así es como tiene que ser. Y le sigue haciendo una serie de preguntas a las cuales va respondiendo sallallahu alaihi wasallam, y las respuestas que le iba dando coincidían en todo momento con el conocimiento que tenía Bahira del que habría de ser el último de los profetas y el sello de los mensajeros. Y luego se fija en dos detalles. Uno, una rojez, una especie de rojez que tenía el mensajero sallallahu alaihi wasallam en sus ojos. Tenían un tinte rojo en la parte de dentro. Y dice, esa rojez que tiene en sus ojos es permanente. Y Abu Talib dice, sí, desde el principio nunca hemos visto que desapareciera. Dice Bahira, así es como tiene que ser. Y luego le pide permiso, todo lleno de un adab para excelso, le pide permiso para mirar en su espalda, entre sus omóplatos, para ver si tenía el sello de la profecía, ese lunar que era conocido como el sello de la profecía. Y cuando lo ve, terminan de despejarse todas las dudas y se dirige a Abu Talib y le dice, ten cuidado, lleva a este sobrino de vuelta a su casa, protégele del mal que le puedan hacer los judíos, porque Allah no lo quiera. Si reconocen a tu sobrino, intentarán con toda certeza acabar con su vida. Los judíos, los Banu Israel, están esperando al último profeta. Ellos lo conocen y conocen sus signos y conocen su descripción, pero creen que será uno de ellos, que será uno de los Banu Israel, y este es uno de los vuestros, este es uno de los árabes. Llévatelo, le esperan grandes cosas,
Se han hecho muchos juramentos y promesas hablando de él. Y Abu Talib le dice, ¿cuál es el significado de esos juramentos? ¿Cuál es el significado de esas promesas? Y le respondió Bahira, Allah ordenó a todos los profetas, incluido Isa, incluido Musa, que informaran a su umma sobre el último profeta que iba a venir. Y ese profeta es este sobrino tuyo. Ese profeta es este niño, cuídalo y protégelo. Y realmente esto era así. Los Banu Israel conocían la llegada del último profeta y conocían sus signos. يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُم, dice Allah en su libro. Lo conocen como conocen a sus propios hijos. Mejor incluso de lo que conocen a sus propios hijos. Y es conocido el relato en el que años más tarde, ya en Medina, Omar ibn al-Khattab le pregunta a Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam era uno de los grandes rabinos de los judíos que había aceptado el Islam. Y le dijo, ¿pero vosotros conocíais la descripción de Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Y dijo, la conocemos. Lo conocemos igual que a nuestros propios hijos. Lo conocemos incluso mejor que a nuestros propios hijos. Porque es posible que en nuestros propios hijos, nuestras esposas, hayan mantenido relaciones con otros hombres y que creemos que es nuestro hijo, pero no lo podemos nunca asegurar al 100%. Pero con él, sallallahu alaihi wasallam, sí que lo podíamos asegurar y lo conocíamos mejor que a nuestros propios hijos. Y veremos más adelante, inshallah, algunas de las maravillosas descripciones que se ha transmitido, que se encontraban en la Taurá y en el Injil originales, hablando del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tras escuchar esta advertencia, Abu Talib decide no ir a Damasco, según una opinión, decide volver, vende todas sus cosas al resto de la gente de la caravana y regresa a Meca. Esas palabras de Bahira se le quedaron grabadas en el corazón y esa advertencia de protegerlo fue a la que se aferró, unida al cariño y al amor que sentía por su sobrino, para defenderlo y ayudarlo con todo lo que fuera necesario hasta los últimos días de su vida. ¿Cómo fueron los años de juventud del profeta sallallahu alaihi wasallam? Fueron maravillosos, muy bonitos. Eh, no hay demasiado en los libros de Sira que hablen acerca de su juventud y de su final de su infancia y comienzo de su juventud. Hay detalles que vamos a mencionar algunos de ellos, pero lo más interesante de todo ello es que fueron años en los que Allah subhanahu wa ta'ala ya lo estaba protegiendo, ya lo estaba preparando, ya lo estaba educando. Y acordaos de lo que hablábamos ayer, de que no estaba, Allah lo protegió de ser influenciado por ningún ser humano, ni siquiera por su propio padre, ni siquiera por su propia madre. Era Allah el que lo iba, de alguna manera iba moldeándolo. Y esos años de su juventud son un signo de ello. Le preguntan en una ocasión, ya pasados los años, oh Muhammad, pero venga, tú cuando eras joven, ¿bebías como bebía prácticamente el resto de la gente de Quraysh? ¿O adorabas a los ídolos como lo adoraban prácticamente el resto de jóvenes de Quraysh? El profeta dice, no, no, nunca sentí el deseo de ello. Dice, no sabía nada del libro, no sabía nada de la creencia, pero de alguna manera sentía en mi interior o era consciente de que la gente de Meca estaban yendo en contra de su naturaleza. Estaban, como diríamos, estaban yendo en contra de su fitra. Estaban desobedeciendo a Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso Allah le protegió. Y le protegía con alguna manera maravillosas. Estaban en la reconstrucción de la Kaaba, por ejemplo. En la reconstrucción de la Kaaba, toda la gente, o la gran parte de los varones de los Quraysh, llevaban piedras para la reconstrucción de la Kaaba. ¿Y qué hacían? La prenda con la que se cubrían la parte de abajo, su izar, era la parte con la que se cubrían la parte de abajo, se la ponían sobre los hombros para así poder cargar mejor las piedras y que no tocara directamente con la piel. Y entonces el tío del profeta le dijo, oh Muhammad, haz tú lo mismo que nosotros y así te dolerá menos y podrás soportar mejor la carga. Y fue a hacerlo.
fue hacerlo eso, para protegerle los hombros de la carga. Pero en el momento en el que estaba retirando lo que cubría sus desnudeces, esa pieza de tela, esa ropa que cubría sus desnudeces, se desplomó y cayó al suelo con la mirada fija en el cielo. Esto está recogido en Bukhari y en otros libros de transmisiones, que Allah subhanahu wa ta'ala, ¿qué hacía? Lo estaba protegiendo, porque a pesar de que en ese tiempo el que se mostraran las desnudeces en alguna ocasión así era algo normal, era algo aceptado, Allah subhanahu wa ta'ala estaba protegiendo de ello al mensajero sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque es algo totalmente inaceptable en nuestro din. Y ya estaba dándole eso, ya estaba transmitiéndole ese mensaje. Lo que para algunos es permitido, para ti no lo es, oh Muhammad, y yo te protegeré de ello, te protegeré de caer en ello. Y hay una transmisión muy conocida también, que habla en el que el profeta sallallahu alaihi wasallam narra, ¿no?, cómo años más tarde, recordando esos tiempos de la Jahilía, esos tiempos de Meca, y le hacen esa pregunta, ¿no? Pero bueno, tú, oh mensajero de Allah, ¿no sentías deseos de hacer lo que hacían los demás? Y les dice, solo hubo 2 momentos en mi vida en los que sentí la atracción, sentí el deseo de participar en las fiestas paganas que hacían en la Jahilía. Dicen que era una boda, otros dicen que era un bautizo, otros dicen que era una celebración que hacían a los ídolos. Allah sabe con exactitud. Dice, pero en ambas ocasiones Allah me protegió de caer en ello. Allah me protegió de caer en ese error. Y continúa diciendo, estábamos pastoreando el ganado y uno de los pastores que estaba conmigo le dije, oye, ¿podrías cuidar de mis ovejas? Quiero bajar a Meca a divertirme con los jóvenes, a hacer lo que hacen los otros jóvenes y a divertirme como lo hacen ellos. Pues sí, sí, claro. No te preocupes, yo cuidaré de tus ovejas. Y dice el mensajero Allah. Así que bajé a Meca. A lo lejos podía oír la música y los cantos que llegaban desde la primera casa. ¿Qué era lo que celebraban?, les pregunté. Y uno de ellos me dijo que estaban celebrando una boda. Decidí adentrarme con ellos, a mirar y a participar con ellos. Pero me entró un gran sueño. Así que me senté un poco. Y cuando me desperté, ya era el día siguiente. Ya había pasado toda la noche con toda la festividad y yo me desperté y ya me despertó la luz del sol. Volví corriendo a donde estaba mi amigo el pastor. Y cuando me vio enseguida me dijo, bueno, ¿qué has hecho? ¿Cuánto tiempo has estado? ¿Cómo lo has disfrutado? Le dijo, no sé qué ha pasado, pero me entró un sueño terrible y me tuve que sentar a descansar y me quedé dormido, completamente dormido, hasta que la luz del sol me despertó. Y en la segunda ocasión volvió a ocurrirle exactamente lo mismo. Se sintió atraído por ello y cuando llegó le entró un sueño tremendo que le hizo que se quedara dormido y cuando despertara ya había pasado todo ello. Que no quiere decir que todo ello fuera algo prohibido, pero Allah subhanahu wa ta'ala estaba protegiendo a su mensajero, sallallahu alaihi wasallam, de caer en cualquier tipo de incorrección, de caer en cualquier tipo de celebración en la que estuvieran presentes la adoración a los ídolos, en la que estuviera presente la idolatría. En esos años, en esa juventud del mensajero, sallallahu alaihi wasallam, hay un hecho que se destaca siempre en los libros de Sira, y es que fue pastor. Era pastor de ovejas. El cuidado de las ovejas, la protección de los animales, desarrollan en los pastores, en la gente que los cuida, un sentimiento de misericordia, un sentimiento de compasión, y es algo tremendamente necesario en los profetas. Y siempre se dice que ese tiempo de pastor fue una preparación. Allah le hizo primero ensayar, entre comillas, con las ovejas y con el ganado, para luego llevarlo a la práctica con la gente, con los hombres y con las mujeres. Todos los profetas, o la gran mayoría de los profetas, Dawud, Musa, la gran mayoría de los profetas pasaron un tiempo en el que pastoreaban el ganado. Es una preparación en la guía de la gente. Pero hay
algunos puntos que considero que son importantes respecto a este trabajo de pastor y posteriormente también al trabajo de comerciante con Jadilla. Y son puntos que no se suelen mencionar en los libros de Sira, pero que me gustaría que reflexionáramos sobre ellos. El primero de esos puntos es que el mensajero sallallahu alaihi wasallam era consciente de su situación. Era consciente de la situación familiar de Abu Talib. Él vivía en casa de Abu Talib y era consciente de que Abu Talib no era el más rico de sus tíos. De hecho, pasaban hambre. De hecho, era el más pobre de ellos. De hecho, pasaba muchas dificultades. ¿Y cómo iba Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ser una carga? A sentirse una carga para su tío. Entonces, tal era la compasión, el carácter, la bondad, la misericordia. El mensajero sallallahu alaihi wasallam, ¿qué hacía? Devolvía el bien con el bien de la mejor manera posible. Y entonces ve que tiene una oportunidad de dejar de ser una carga. Y no le pagaban prácticamente nada, un puñado de monedas, pero elevaba la carga sobre Abu Talib. Y él, sallallahu alaihi wasallam, quería hacerlo para no ser una carga para los demás. Otro punto importante también es que Allah subhanahu wa ta'ala le podría haber dado riqueza, le podría haber hecho la infancia y la juventud mucho más fácil en términos económicos, le podría haber dado todo, pero no. ¿Y qué nos enseña con esto el mensajero sallallahu alaihi wasallam? Que la mejor riqueza es la que uno consigue con sus propias manos. Es aquella la que uno se esfuerza en conseguir. Y eso hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam, se esforzaba en conseguirla con sus propias manos, pastoreando al ganado de los ricos de los Quraysh. Y probablemente el tercer punto, más importante, es que, ya lo dijimos ayer y la semana pasada también, para que tengamos un ejemplo, para que tengamos un modelo en todo, incluso en ser pastor, tenemos el ejemplo y el modelo del mensajero sallallahu alaihi wasallam. ¿Por qué? Porque él llamaba con el ejemplo. Él no llamaba a algo que antes él no había hecho. Entonces no podía llamar a la gente a que trabajara con sus manos si él no lo había hecho antes. Y por eso el mensajero sallallahu alaihi wasallam es el qudwatul kamila, es el mejor ejemplo y el ejemplo completo y el ejemplo perfecto para todos y cada uno de nosotros. El siguiente suceso de importancia tiene lugar cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam cuenta con unos 20 años de edad. Y ese suceso es conocido como las guerras profanas, ¿vale? Unas guerras, realmente eran escaramuzas, pero que durante años habían enfrentado a las tribus de Quraysh, sobre todo Kinana y otras de las tribus. Eran escaramuzas. El profeta sallallahu alaihi wasallam formó parte de ellas, participó junto a sus familiares, aunque no entraba en combate. Él lo que hacía era recoger las flechas de los enemigos cuando caían, las recogía y se las llevaba a sus tíos para que ellos las pudieran lanzar. Pero claro, esa guerra llevó a la gente a pensar que ya era hora de que cambiaran un poco las cosas, porque eran guerras que se iniciaban por una simple falta de honor, por una cosa minúscula. Se cogían las armas, involucraba tribus enteras, luchas, derramamiento de sangre, odio, venganza. Era un sistema insostenible, ese sistema de la lucha por el honor pero tan a la mínima, era insostenible. Y entonces eso les pesaba. Y tienen que encontrar una manera para acabar con eso. Sumado a ese suceso, sumado a esto, hay un suceso particular, que es que un comerciante del Yemen llegó a Meca para vender sus mercancías. Uno de los nobles de Quraysh, Al-As bin Wa'il, uno de los comerciantes más ricos de la ciudad, le compró toda la carga, le dice: yo te lo compro todo, pero luego no le dio el precio acordado. Y el comerciante entonces pide ayuda a los Banu Abduddar, a los Mahzum, a los Jumasuma, a todas, a Ibn Ka'b, a todas las grandes tribus de los Quraysh, les pide ayuda, pero claro, nadie se atreve a defenderle. ¿Esto en qué va a acabar? En otra guerra. Había que encontrar alguna solución. Totalmente desamparado, este comerciante del Yemen sube
a la colina de Abu Qubais, cerca de la Kaaba, y comienza a recitar un poema, eran poetas por naturaleza, subhanallah, en el que involucraba a los antepasados de la gente de Quraysh, de la gente de Mecca, en el que hablaba de la injusticia que había sufrido, en el que pedía ayuda, estaba en el lugar más sagrado de la tierra y allí la habían tratado injustamente. Al escuchar este poema, Az-Zubair, uno de los tíos del profeta sallallahu alaihi wasallam, es el primero en tomar cartas en el asunto. Y dice, mirad, esta situación nuestra, esta injusticia nuestra, tenemos que empezar a ponerle fin. Se reúnen en la casa de Abdullah ibn Jud'an, acuden los notables de la ciudad y llegan a lo que se conoce como Hilful Fudul, la confederación de los nobles, la confederación de lo noble, de lo elevado. ¿Qué pretendían con ello? Suprimir la violencia, la injusticia, dar sus derechos a los más pobres, dar sus derechos a los necesitados, restablecer un poco de seguridad en Mecca. Siempre los poderosos se apropiaban de los más débiles. Era una situación tremendamente injusta. Y llegan a un acuerdo. Entre los puntos de ese acuerdo, de ese pacto de caballerosidad, están, por ejemplo, que ninguna persona sería sometida a persecución ni sería tratada injustamente, independientemente de si era de la Meca o si era de fuera de la Meca. A partir de ese momento no permitirían que hubiera maltrato u opresión hacia los más débiles y que todos iban a colaborar para entregar a cada uno sus derechos, ya fuera hombre, mujer, niño, anciano, libre o esclavo. ¿Por qué mencionamos este suceso? Porque el profeta sallallahu alaihi wasallam había acudido con sus tíos, estuvo presente, vio y lo alabó, y dijo años más tarde, yo estuve presente en el acuerdo que se hizo en la casa de Abdullah ibn Jud'an. Acatar ese juramento fue más querido para mí que tener camellos de pelaje rojo, y los camellos de pelaje rojo era lo más preciado. Dice, si hoy se me pidiera asistir a este tipo de reunión, sin duda que lo haría. Era la primera reunión que tenía lugar en Mecca, en la península arábiga, para el establecimiento de los derechos humanos. Luego, ¿qué pasa? Que no lo cumplieron. Pero bueno, el mensajero sallallahu alaihi wasallam sí que lo tomó y luego lo trasladó a su constitución de Medina, de la que hablaremos cuando llegue el momento. 20, 22, 23, 24 años, y el profeta sallallahu alaihi wasallam comienza, se da cuenta, como hemos dicho antes, de que tiene que seguir ganándose la vida porque Abu Talib no puede seguir viviendo de Abu Talib. Entonces Abu Talib se reúne con él y le dice, mira Muhammad, no eres inconsciente de mi situación. Yo soy un hombre pobre. La sequía nos ha dejado sin nada con lo que poder comerciar. Todo nuestro capital se ha perdido. He escuchado que hay una caravana que está a punto de partir para Damasco y Jadilla, la hija de Juwaylid, está buscando un agente de confianza para que actúe en su nombre, para que vaya en su nombre. Creo que deberíamos convencerla para que te acepte como socio en este negocio o que te acepte para ese papel. Para serte sincero, preferiría que no fueras a Damasco por lo que te pudiera pasar a manos de los Banu Israel, pero nuestra situación es bastante desesperada. El profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, no, haz lo que consideres oportuno, lo que vaya a ser mejor, lo que vaya a ser más conveniente para todos. Abu Talib va a ver a Jadilla y le dice, Jadilla, te voy a hacer una oferta que no puede rechazar. Le dice, Jadilla, ¿qué oferta es? Venga a ofrecerte a mi sobrino Muhammad como agente comercial tuyo en esta caravana. Jadilla ya conocía a Muhammad, ya sabía de su escrupulosidad, ya sabía de su corrección, ya sabía de su dignidad y sabía de su gran carácter y de su justicia y de que no engañaba jamás en ningún tipo de trato. Pero Abu Talib dice, y bueno, normalmente tú pagas 2, pero yo no voy a aceptar menos de 4 por Muhammad, porque los dos sabemos de quién estamos hablando.
Y Khadija dice, Abu Talib, por la confianza que tengo en ti, si me hubieras pedido 4 por cualquiera, solo por venir con tu confianza, solo por venir bajo tu amparo, yo lo habría aceptado. Pero si me dices que es por Muhammad, ¿cómo puedo negarme cuando se trata de alguien como él? Cuando se trata de alguien con unas cualidades y con unas características, con una honradez, como el Amin, el digno de confianza. Y entonces va al viaje. No podemos detenernos a relatar todo porque tenemos un tiempo limitado, pero el viaje es maravilloso y en el viaje Khadija ordena que vaya con el Maisara. Maisara era un joven muy despierto, muy inteligente, muy perspicaz, que era un sirviente de Khadija. Le dice que le acompañe, o le ordena que vaya con él, con el profeta sallallahu alaihi wasallam, porque dice, no, es que él tiene experiencia y conoce las cosas del camino. Pero realmente Khadija lo había enviado como informador, como espía, para que le trajera informes de cómo había actuado, de qué tal había sido en las transacciones y de cuál era su carácter. Porque en el viaje, como decía Sayyidina Umar ibn al-Khattab, donde se conoce de verdad a las personas, es en los viajes, haciendo negocios o si es tu vecino en la vecindad. Y Khadija quería conocer a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ella no iba a viajar, envía a su hombre de confianza, que es Maisara. Viajan durante días y la caravana se detiene, según la opinión más reconocida, en el mismo lugar que se había detenido la anterior caravana, es decir, donde está la ermita del monje Bahira. Lo que pasa es que Bahira ya no está. ¿Y quién está en su lugar? Está Nastura, está Néstor, un monje que se llama Néstor. Y ve Néstor desde arriba, ve cómo llega esa caravana y ve que uno de los hombres se sienta bajo un árbol y rápidamente baja. Néstor conoce a Maisara de otros viajes y le dice, ese que se ha sentado ahí es de la tribu de Quraysh. Dice, sí, es de la tribu de Quraysh. Y dice, hasta ahora nadie se ha sentado bajo ese árbol excepto los profetas. Luego le pregunta, ¿tiene una cierta rojez, tiene algo rojizo en los ojos? Dice, sí, lo tiene. Dice, entonces es el último profeta, exclamó Néstor. Ojalá pudiera vivir para ver el principio de su profecía y ayudarle. En el viaje suceden diferentes milagros, diferentes sucesos fuera de lo normal. Ya en la zona de Siria, el mensajero sallallahu alaihi wasallam lleva a cabo todos los negocios. Gracias a su honestidad, gana mucho más de lo esperado, mucho más de lo esperado. Pensamos muchas veces que engañando ganamos más. Con la honestidad es como de verdad Allah subhanahu wa ta'ala nos abre las puertas de su provisión y vuelven del viaje. Llegan a Mecca y Maisara relata detalladamente todo el viaje a Khadija, el comportamiento de sallallahu alaihi wasallam, de lo que había sido testigo, de las increíbles vivencias que habían tenido lugar y empieza a crecer en el corazón de Khadija una semilla que ya estaba plantada. ¿Cuál es esa semilla? La semilla del amor. Empieza a enamorarse cada vez más de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces le pide a su amiga, una amiga íntima suya, Nafisa bint Umayyah, le dice que vaya a hablar con Muhammad. Y la propia Nafisa nos ha transmitido qué ocurre. Dice, Khadija era una mujer inteligente, trabajadora, portadora de grandes valores. No había hombre en su tribu que no desease casarse con ella, pero ella lo rechazaba. Admiraba mucho al joven de Quraysh, admiraba mucho a Muhammad. Después de la vuelta de la caravana de Damasco, Khadija me pidió que fuera a hablar con él. Así que yo fui a hablar con él. Y le dije, oh, Muhammad, ¿tú es que no te quieres casar? 25 años ya, ¿por qué no te casas? No, sí me gustaría casarme, pero es que carezco de medios y no quiero ser un peso más para Abu Talib, ya soy un peso suficiente para él, no quiero ser un peso para nadie, carezco de medios para hacerlo. Y le dice Nafisa, dime, si tuvieras medios, ¿te casarías con una mujer honrada, bella, noble y además con grandes riquezas? ¿Qué mujer puede ser esa? Dice Muhammad. Es Khadija.
Khadija, ¿piensas que es posible? Pero si tiene colas de gente para casarse con ella. Y le dice, déjalo en mis manos. Y Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice, si es posible, yo estoy dispuesto a casarme con ella. Y Khadija va rápidamente, Nafisa va rápidamente a informar a Khadija del asunto y entran en juego como tienen que entrar los wakiles, los tíos, Abu Talib, el tío de Khadija y todo, y se lleva a cabo el matrimonio. Khadija se transmite que dice en ese matrimonio, le dice, oh Muhammad, te amo por tu parentesco conmigo, y realmente es Khadija bin Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza ibn Qusay. Ahí está Ibn Qusay y Muhammad, ya sabemos, Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay. Tenían un antepasado, entonces eran primos muy, muy, muy lejanos, pero eran primos. Entonces Khadija le dice eso, le dice, te amo por tu parentesco conmigo. Y luego añade una cosa maravillosa. Le dice, y porque tú siempre estás en el centro, sin ser partidario de los que entre la gente son partidarios de esto, de aquello. Es decir, sin estar entre los extremos. Tú estás siempre en el centro, tú estás siempre en el equilibrio. Dice, y te amo por tu formalidad, te amo por la belleza de tu carácter y te amo por la veracidad de tu palabra. Subhanallah. Y entonces Amr, el tío de Khadija, se levanta y dice, sed testigos, oh gente de Quraysh, de que declaro a Khadija bint Khuwailid, esposa de Muhammad ibn Abdillah. Y así es como este noble matrimonio se lleva a cabo. ¿Quién era Khadija? Khadija, subhanallah. Khadija era una mujer increíble, increíble. Khadija se ganó 2 títulos. Amirat Quraysh, la princesa de Quraysh, y At-Tahira, o At-Tahira al-Afifa, la pura, por su personalidad, su impecable personalidad, por su carácter virtuoso, se entregaba a los demás. Solía alimentar, solía vestir a los más necesitados, era a sus parientes, a su gente cercana que necesitaba, ella siempre estaba dispuesta a darles. Khadijatul Kubra, así la conocían. Khadija, la mayor, Khadija, la más grande. Nunca creyó en los ídolos. Era una mujer que no creía en los ídolos, a pesar de que entre la gente de Quraysh estaba muy instaurado el que la gente creyera en los ídolos. Se ha transmitido que Khadija en ningún momento se postró ante ninguno de los ídolos, que era de la Hanafiyya, de lo que había permanecido del din de Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Y era o fue con el paso del tiempo el motivo de celos, la causa de celos de Aisha. Aisha, de quien más celos tenía, era de Khadija, a pesar de que no la conocía. El profeta sallallahu alaihi wasallam amó a Khadija profundamente. Fue el pilar fundamental para él, tanto en la ternura como en la bondad, como en el apoyo, como en ese constante gasto. Toda su riqueza la dio Khadija por el Islam. La primera persona en creer fue ella. Fue la primera mujer, el primer ser humano en creer en Muhammad sallallahu alaihi wasallam y en creer en el Islam fue Khadija bin Khuwailid. Y lo hizo con una firmeza que no dudó ni un solo instante. No es bueno, puede ser. ¿Quién conocía mejor a Muhammad que ella? Cuando le llega la revelación dice, está claro, eres el elegido. Y por eso decía, por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre la recordaba. Años más tarde en Medina, Khadija murió antes de la hijra, sacrificaba un cordero y decía, esto llevadlo a las amigas de Khadija. Y claro, eso despertaba unos celos tremendos. En Aisha dice, jamás he estado tan celosa de otra mujer como lo estoy, no de Khadija, porque no la conocí, sino del recuerdo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía de Khadija. Y dijo de ella,
sallallahu alaihi wasallam, la mejor de las mujeres de Dunya en su tiempo fue Maryam. La mejor de las mujeres de Dunya en esta época y de esta comunidad es Khadija bint Khuwaylid. Y por eso hay transmisiones maravillosas que hablan del ángel Jibril, alayhi salam, mandando saludos al mensajero de Allah para Khadija, que le dice, no, Muhammad, que el ángel Jibril había adoptado la forma de un ser humano y va a ver a Muhammad, pero Muhammad no está en la casa y está Khadija. Y tiempo después vuelve el mensajero de Allah y le dice, sí, ya sé esa visita que había venido a verme. ¿Sabes quién era? Khadija, no sé quién era. Dice, era Jibril, que te manda saludos. Incluso los habitantes del cielo mandaba saludos a Khadija bin Khuwaylid. Y aquí comienza un nuevo y feliz capítulo en la vida de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. De alguna manera es como si Allah quisiera compensarle por esos años tristes y solitarios de su niñez, dándole a cambio lo mejor que Mecca y puede que incluso toda Arabia podía ofrecer. Khadija bin Khuwaylid, una mujer maravillosa. Muhammad llegó a quererla tanto, amarla tanto como ella lo quería a él, con una pasión noble e intensa que ya hemos dicho duró más allá de su tumba. Khadija lo fue todo para él. Fue esposa, fue madre, fue hermana, fue amiga, fue compañera. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era noble, ella era noble. Muhammad era refinado, era ella refinada. Muhammad era considerado, ella era considerada. Y era una mujer con un gran sentido del humor. Se transmite que era una mujer con un carácter muy alegre y con un gran sentido del humor que hacía sonreír muchísimo al mensajero sallallahu alaihi wasallam. Le dio 6 hijos, 2 varones, 2 chicos y 4 chicas. El primero de ellos, Al-Qasim, Qasim, y por eso al mensajero sallallahu alaihi wasallam se le conocía como Abul Qasim, pero murió antes de cumplir los 2 años. Y luego le dio a Zainab, a Ruqayya, a Kulthum, a su querida llamada Fátima, y luego a otro hijo que también murió. A los pocos meses se ha transmitido que se llamaba Abdullah, que se llamaba Tayyib o que se llamaba Tahir. Este es el comienzo de una nueva vida o de un nuevo estado en la vida del mensajero sallallahu alaihi wasallam, que seguiremos transmitiendo, del que seguiremos hablando inshallah el miércoles. Mañana no, mañana tenemos una cita con Haj Abdul Ghani, para los que veáis la clase por Go Meeting. El miércoles inshallah volvemos a reunirnos a la misma hora para hablar de la historia de Zayd ibn Haritha, apasionante, Zayd ibn Haritha, e inshallah el comienzo de la revelación. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos hagas tener la mejor opinión del mensajero sallallahu alaihi wasallam, de sus compañeros, de sus esposas y de todos los creyentes. Oh Allah, te pedimos que elimines de nuestro corazón cualquier tipo de mala opinión que podamos tener acerca de cualquiera de los creyentes. Te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que bendigas a Khadija por todo lo que hizo. Oh Allah, te pedimos que le des esa alta estación que le has prometido, ese lugar en el jardín. Te pedimos que le hagas disfrutar de ella y te pedimos, oh Allah, que nos permitas contemplarla allí y que nos permitas reunirnos en una situación mejor que esta, bajo la sombra de tu trono, en compañía de tu profeta, en el lugar más elevado del jardín. Bisiru barakati, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin, إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم y hasta el miércoles inshallah.